Gracias por continuar en sintonía. Iniciamos esta conversación en esta entrevista en primer plano de hoy con Lady Blanco García. Ella, además de ser abogada, en este caso es coordinadora general de participación ciudadana por segunda vez y encontrada sobre todo a la institución en un momento difícil, interesante también. Cuéntanos, Lady, ¿cómo está Participación Ciudadana? Bueno, Participación Ciudadana sigue con su firme objetivo de seguir contribuyendo a una mejor República Dominicana a través de ese trabajo de presión que hacemos, pero también de concertación, porque al final eso es lo que queremos, concertar para construir un mejor país. Ciertamente Participación tiene grandes retos porque no es oculto que nosotros no recibimos fondos públicos, y obviamente en temas de sostenibilidad financiera, pues obviamente sí tendremos los grandes retos que presentan todas las instituciones sociales del país, que a través de la cooperación internacional pues pueden hacer más efectivo el trabajo que hacemos, sobre todo en el territorio. Porque obviamente este trabajo que hacemos de vocería, tanto yo como los otros compañeros, es un trabajo voluntario que no requiere de recursos, sino esa voluntad, como me decía el señor Adalberto, de servir, de estar presto a contribuir al trabajo que hacemos desde Participación Ciudadana. Pero hay otro trabajo operativo. Ese trabajo operativo requiere recursos. El trabajo de movilización social en el territorio también requiere recursos, y nosotros obviamente seguimos concursando a los proyectos de investigación y los proyectos de impacto que tiene la cooperación internacional, como por ejemplo la Unión Europea, Fondo Canadá, todos esos fondos que están disponibles, no específicamente para participación, sino para los colectivos sociales. Y también con el empresariado dominicano que ciertamente también apoya Participación Ciudadana para hacer operativo el trabajo que hacemos. Ayer hubo una cumbre. Sí. ¿Cuál es la lectura de la Coordinadora de Participación Ciudadana sobre eso? ¿Qué Mira, significa esto? Yo creo que es un hito y es importantísimo que lo veamos desde la construcción de la democracia, que a pesar de lo que vemos que en nuestra región cada día más se debilita la democracia, pues parecería que a pesar de tener una democracia imperfecta, la de nosotros va caminando y va caminando de manera paulatina, madura. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto, es un tema político, el tema migratorio, por más que queramos quizás distanciarlo de lo político, es imposible, es un tema que es un tema político. Y qué bueno que todos los actores políticos importantes y sobre todo la oposición pudiera sentarse en la mesa a consensuar. Eso, primero, pilar fundamental, el diálogo en una democracia. Y yo creo que aquí ganamos todo. Gana el que convoca, que es el partido oficial, gana la oposición porque se nota que es una oposición preocupada, o pareciera, quisiera cosméticamente o no, de parte de todos, pero sí, yo creo que lo que se emite hacia nosotros, hacia esta cultura interna, es que hay un interés, al margen de lo político, hay un interés nacional. Yo creo que eso es importante. Y mandamos un discurso unificado hacia afuera, hacia esa comunidad internacional que ha sido indiferente ante esa realidad de que vive no solamente Haití, sino que vive la República Dominicana, porque ciertamente a quien nos afecta directamente es a la República Dominicana. Participación hace pocos días fijaba una posición sobre el tema migratorio, ¿no? Mira, nosotros no lo hemos hecho de manera consensuada, sino a través de la vocería sí hemos hablado sobre la política migratoria de la República Dominicana, sobre todo lo que estamos viendo ahora, que es una política migratoria que, al margen de tener criterios importantes, porque sabemos que sí que hay una realidad migratoria preocupante, pero sí vemos indicios de una política migratoria represiva y populista. Y yo creo que eso hay que salir a decirlo. O sea, no podemos quedarnos callados porque sería un discurso impopular. Entonces, como es un discurso impopular, entonces nos quedamos callados. No, la realidad es que estamos viendo violaciones a derechos fundamentales, sobre todo a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, como vemos a las mujeres embarazadas. Y yo creo que eso no puede quedarse callado. Dice que esa no es una política consensuada en Participación Ciudadana. Quiere decir que hay gente que opina distinto. Bueno, en Participación Ciudadana, como es un movimiento cívico, no partidista, siempre tenemos posiciones
encontradas. Lo que buscamos es que sea una posición generalizada en común. No hemos hablado de una manera generalizada en común porque hemos tenido otros temas que sí también son muy prioritarios en participación ciudadana, como por ejemplo las candidaturas independientes, que es un tema muy propio de la institución, como por ejemplo también el tema de la ley de libertad de expresión, que es un tema muy propio de participación, y el tema migratorio, que es un tema transversal porque toca los derechos fundamentales. El tema va para el Consejo Económico y Social. ¿Participación Ciudadana forma parte del Consejo? Nosotros no formamos parte del Consejo Económico y Social. Sí tenemos aliados importantes dentro del Consejo Económico y Social, pero creo que en esta ocasión, como en ocasiones anteriores, igual que Participación, igual lo hacen con Fijos y otros colectivos, pues nos invitan también, cuando son esos temas tan fundamentales, pues nos invitan a esas discusiones y nosotros estaremos prestos a ese llamado. Porque, miren, con la ley de participación no formaba parte de la discusión en el CES y nos llamaron a todas las discusiones. Nosotros entendemos que en esta ocasión no será la diferencia. Participación tiene 30 años en el país contribuyendo y yo creo que el tema migratorio es un tema central. ¿Por qué? Porque el tema migratorio no solamente tenemos que verlo de la óptica de los derechos, como obviamente es un tema central, tenemos que verlo de la óptica económica, de la óptica social. El caso de Haití quizás no es el mismo del 2010, cuando estaba Preval y hubo, claro, un terremoto. Estamos hablando de una situación haitiana en donde hay una policrisis, una crisis económica, una crisis social, una crisis institucional, una crisis de liderazgo. Ahí yo siempre digo... Y una crisis humanitaria. Y una crisis humanitaria. Y yo siempre lo digo, es que estamos hablando de un Haití en donde hay un territorio con humanos, pero no hay un territorio con instituciones. Y yo creo que claro que ciertamente es importante que todos los sectores puedan... Las instituciones públicas virtualmente no existen, no operan como tal. Y ahora hasta recursos económicos para lo mínimo le falta a ese gobierno. Mientras están todas las bandas y la anarquía predomina. Así es. Pero ¿qué más podemos hacer nosotros que no sea proteger la frontera? Mira, por eso es tan importante este diálogo que se dio ayer, porque vimos luego de la rueda de prensa los puntos tratados. Y uno de los puntos que fue tratado es el tema de cómo proteger, más allá de lo que se está haciendo, las fronteras. Como decía, ¿qué podemos hacer nosotros? Proteger la frontera, pero al margen de proteger la frontera, también hacer frente a esa mafia, porque hay una mafia institucionalizada que permitía esa movilización irregular, porque sabemos obviamente... Que permite y permite, exactamente, que permitía, porque hay que decirlo, permitía, acuérdense de los gobiernos anteriores que se permitió, pero este gobierno también lo ha permitido. Entonces obviamente no solamente tener esa estructura tecnológica y logística, esa capacidad humana para hacer frente. Replegar 800 soldados, claro, pero que sigan encontrando en vehículos. No, pero no hablemos de 800, hablemos de 11.000 no, pero 13.000. Bueno, pero si tenemos 13.000 y de esos 13.000 muchos caen en las redes de la mafia, entonces vamos a tener siempre no vamos a tener ese colador, vamos a tener un hoyo en el colador que va a permitir y que va a seguir permitiendo esa migración irregular. Y por eso te decía que era tan importante esa discusión. ¿Por qué? Porque tanto el presidente Leonel Fernández ha hablado de manera tecnológica, de esos aportes que se podrían hacer de manera tecnológica a cuidar la frontera. Pero ¿qué pasa? El discurso hacia afuera. Qué importante es hacer un discurso hacia afuera, no solamente de gobierno, de ese gobierno que sabemos que ha estado en todas las plataformas internacionales hablando sobre la crisis migratoria que vive la República Dominicana, pero también la crisis que vive Haití. Pero qué importante es tener esos líderes que también mueven masas a nivel internacional, hablarlo de manera unificada en esos predios internacionales. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no basta con cuidar nuestra frontera. Siempre, mientras Haití tenga esos niveles de inestabilidad, crisis humanitaria, crisis económica, va a migrar. Y no solamente va a migrar aquí, va a migrar a otros destinos. Yo creo que eso también hay que ponerlo en rejuego, en el panorama internacional de aquellos también que reciben esa migración. Bueno, pero la situación irregular. ¿Por qué? Porque mira un ejemplo, nosotros recibimos esa migración aquí en República Dominicana, pero Chile tiene una migración
haitiana grande. Brasil tiene una migración haitiana grande. Las islas tienen una migración haitiana grande. Pues vamos a unir esfuerzos. No lo veamos como entes aparte y solamente ver a Estados Unidos, a esas grandes potencias. No, vamos a hablarlo también con aquellos que reciben una migración irregular que afecta también a sus países. Yo creo que eso es importante. Bueno, el tema es que la República Dominicana es el único país del mundo que tiene frontera terrestre con Haití. Terrestre no. Marítima tenemos también tenemos la marítima también, y esa es todavía más compleja, claro. Más compleja todavía. Sí, y gran parte de los haitianos que emigran a otras naciones, Chile por ejemplo, cruzan por aquí. Sí. Eso está claro. Cuando estaba más en auge y era más fácil irse a Chile, uno veía la embajada chilena, el consulado, repleta de haitianos buscando visa. Igual cuando se van ahora por México. Pero el tema es el tema de la frontera, ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué pasa con el gobierno que ha sido incapaz, o los gobiernos, de evitar el contrabando, de evitar el macuteo? El tráfico. El tráfico. Mira, humano. Primero, arreciar la ley, porque la verdad es que esto es trata humana. Es trata humana. Segundo, yo creo que también los gobiernos, todos, han sido irresponsables e indiferentes ante la responsabilidad que también tiene el sector empresarial de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí hay una mano de obra que se ha contratado irregular, con salarios empobrecidos y marginados, y también una mano de obra que no respeta ningún tipo de derechos. ¿Pero por qué? Porque ahí que reviste el gran crecimiento de la República Dominicana. Ese gran crecimiento que se ve en la construcción en la República Dominicana, ¿bajo los hombros de quién está? Bajo los hombros de una mano irregular. Pero es que tú tienes una política migratoria que no permite que la gente se regularice. Sí. O sea que este es uno de los pocos países de la bolita del mundo donde no hay visa de trabajo. Por eso decía, o permiso de trabajo. Ahí viene también ese discurso que se ha creado, que es un discurso, un discurso sobre todo que lo que busca es enarbolar una bandera dominicana. Sí. Pero que no es real. Claro, ¿Pero por qué? Es una doble moral. ¿Por qué es una doble moral? Porque muy bien el dominicano busca visa de trabajo. Y la busca visa de trabajo donde sea. Porque el dominicano es un país de migrantes. Sí, claro. Y te vas a Canadá, que tiene unos permisos de trabajo bastante interesantes. Yo requiero yo identifico cuáles son mis necesidades y yo requiero capacidades especializadas. Y te puedes ir con todo y tu familia. Eso lo tiene Canadá. ¿Cuántas personas conocidas a uno no se han ido a Canadá, pero legalmente? De todos los niveles sociales y clases profesionales. ¿Pero por qué? Porque ahí existe un plan de regularización. Claro. Entonces, tú dices el plan de regularización, no, tú eres pro haitiana. Tú lo que quieres es, ¿qué es lo que usted quiere? Llenar la República Dominicana ya de haitianos y darle cédula a todo el mundo. Porque ese es el discurso que se ha enarbolado para acrecentar una crisis realmente que vive República Dominicana frente a la situación haitiana. Fíjate, en Estados Unidos hay una política agresiva contra la inmigración ilegal ahora y controles muy reforzados en la frontera terrestre que tiene Estados Unidos con México. Y México ahora, pero Estados Unidos tiene... Es interesante que tú me lo dices porque no solamente es Estados Unidos, había muchas deficiencias en materia migratoria, pero México al ver reforzó que Estados Unidos tiene reforzada esa barrera, dijo, espérate, déjame reforzar la mía, porque al final todo el mundo pasa por aquí y ahora todo el mundo se va a quedar había caravanas, claro, o sea, la gente iba masivamente. Entonces ahora dicen, bueno, pero entonces ahora se van a quedar pero aquí. El punto no es ese el que quiero abordar, es que cierto que hay inmigración ilegal en los Estados Unidos, pero la inmensa mayoría de los inmigrantes que trabajan en los Estados Unidos tienen un estatus legal. Así es. Tienen visa de trabajo, tienen residencia y algunos doble nacionalidad. Tienen derecho a eso. Eso no ocurre con República Dominicana. Aquí se intentó en una ocasión, y ahí quiero decir a propósito de lo que decía de los empresarios,
aquí se intentó regular, resolver esto. Teníamos ya una ley de migración, faltaba un reglamento, se hizo el reglamento, esa ley contempla el estatus legal de los inmigrantes de cualquier país aquí y la forma de cómo lograrlo. Se dijo, bueno, hay que reconocer que aquí hay unos que están acá. Vamos a ver con su estatus, vamos a ver quiénes califican y quiénes no. Y se inició ese proceso. Y casi 200.000 personas lograron regularizarse. ¿Pero qué resulta? Que anulamos eso. Pero le dimos permiso. Analizamos por qué se anuló. ¿Por qué se anuló? La única razón, puedo entender yo, que se anuló, es porque persiste un discurso anti-haitiano en la República Dominicana. Totalmente. Y si tú lo dices, entonces yo soy pro-haitiana. No, la realidad es que en cualquier parte del mundo la migración tiene regularización. Claro. Usted entra con visa de paseo, con visa de trabajo, bajo una residencia, porque tú tienes un familiar, o porque tú tienes una agrupación familiar, te casaste. Pero aquí no se puede, no se puede hablar de eso. No. Señores, ciertamente, ¿quién trabaja aquí en el campo? ¿Quién trabaja en el campo? Claro. Una mano de obra haitiana. Y la construcción. ¿Quién trabaja en la construcción? Entonces, pero y ahí decía que... ¿Cómo tú eres serio? ¿Cómo usted realmente hace un trabajo de regularización? Usted nivela el salario, lo regula el salario, porque primero vamos a comenzar ahí. Identificamos, como hacen la mayoría de los países, cuántos inmigrantes voy a necesitar, cuánta mano de obra dominicana tengo. Como han hecho algunos sectores. Claro, pero paga de manera digna. Estamos hablando en nivelarlo de manera digna para que el dominicano quiera entrar a ese rubro, porque eso es otro también. El tema nuestro aquí no es el salario. No, pero sí también hay mano de obra que realmente siempre ha sido mano de obra con un salario poco dignificado y con ningún tipo de protección laboral. Entonces, obviamente, los eso dominicanos también, no tienen... Pero nosotros tenemos salario mínimo en la agricultura, tenemos salario mínimo en la construcción, claro. Hay escala de salarios. Eso no discrimina si es un haitiano dominicano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Mira, cuando vino el plan de regularización, fueron los empresarios... Cuando un haitiano ese es el tema. Cuando un haitiano cae de una construcción, es una estadística No, pero no más. Solamente eso, sino que no tiene el seguro de salud. Claro, no tiene seguro de salud, es una estadística más. Lady, si no está registrado en ningún lugar, claro. Probablemente incluso teniendo alguna situación de documentación no aparece. Exacto. A mí me gusta el enfoque. Y muchas veces, ¿sabe qué hacen? En el sector construcción, que cuando le toca pagar, llaman a la camiona. Claro. No, pero eso se dice y puede ocurrir, pero no es la regla. La regla es la siguiente. Mira, cuando se hizo ese plan de regularización, tú sabes que aquí las empresas que más haitianos contrataban pagaron. Claro. Para que se incluyera a sus trabajadores y tuvieran un estatus legal. De tomate, la de la misma caña, los vicines. Claro. Los vicines contrataron a una jurista muy connotada en la defensa de los derechos humanos. Claro. Para que le ayudara con ese plan de regularización. Pero ¿qué ocurre? Pero ¿sabe por qué lo han hecho? Y lo hicieron de manera responsable. Sí. Porque cuando sus trabajadores iban a renovar los permisos de trabajo, pasaban la 1001 claro. Para renovar los permisos de trabajo. Y no obstante eso, ahí entraba también la mafia y la corrupción. Yo quiero renovar mi permiso de trabajo. Pues yo tengo que buscar 50,000 y 100,000 pesos. 20, 30,000 pesos. Ese es un tema. Entonces, eso es un tema de gran preocupación. Si hablamos de regularización, vamos a identificar que realmente qué es lo que la República Dominicana necesita, cuál es la mano de obra que la República Dominicana necesita y a quiénes necesita. Sí. Y ahí la política es la doble moral. Ustedes recordarán el crimen horrendo que se cometió en una comunidad de Puerto Plata, la Isabela de Puerto Plata. Pero poca gente le puso tal vez atención, aunque el crimen fue de haitianos. Sí. Contra dominicanos, con su capataz. Con su capataz. ¿Pero de quién es la finca? De un ente haitiano. Muy reconocido, que habla por los medios. Por todo en el propio Puerto Plata, la senadora
Pero por eso decimos, es un discurso de doble moral. Claro. ¿Por qué? Porque sí, claro, yo no quiero haitianos aquí, pero lo necesito. Entonces los contratos, los contratos sin ningún tipo de protección, muchas veces bajo criterios que son de deshumanización, y es muy bonito hablar hacia afuera, pero obviamente hacia adentro. Bueno, y volviendo al tema de la frontera, todos coinciden en que hay que evitar que entren a la frontera. El caso de las embarazadas es lo más dramático, porque vienen, es verdad que vienen mujeres. Sí, así es. Y llegan hasta la capital, hasta la maternidad de la capital, a parir. No solamente en la capital, sino en toda. Claro, pero que llegan desde la frontera por cualquier sitio, sí, llegar a la capital es lejos. Y tienen que pasar mucho chequeo. Así es. Y llegan y la gente se explica cómo. Bueno, ahora nos damos cuenta que llegan en jipeta, que hay VIP, ¿verdad? Claro. Y que... No, que es increíble cómo en un vehículo puede caber hasta 30 personas. Y tú dices, y salen. Tú dices, ¿y cómo es Pero esto? ahí, Lady, y lo veo cuando lo enfocas desde la perspectiva del empresariado. Sí. Recuerdo sobre todo, por ejemplo, el dato que daba la encuesta nacional de inmigrantes de 2017, que situaba, si no me equivoco, en 7.4 el aporte de la mano de obra haitiana al PIB de República Dominicana. Estamos hablando de un 7.4, que es una cifra significativa. Pero, ¿y el rol del Estado? ¿Cómo valoran ustedes el rol del Estado? Porque todo eso que has descrito en tu intervención, lo que plantea es que la ausencia de una política estatal como tal respecto al tema de migración ha dejado que el mercado, sobre todo un mercado informal planteado por enclaves políticos y de poder en toda la geografía nacional, pero también en la estructura militar de República Dominicana, que es la que lleva el tema no solamente del control de la frontera, sino de los pases en toda la zona fronteriza por igual. Mira, la ley migratoria se aprobó en el 2004, mal no recuerdo. Duró 7 años sin el reglamento para hacerlo operativa. Ya eso te dice claramente si había una intención o no de realmente aplicar una ley migratoria. Pero después de ese reglamento, como quiera, nunca se aplicó. Sí. Entonces, ¿y tú sabes cómo fue que se pudo aplicar elaborar el reglamento? Claro. Por medio de una crisis, la generada por la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero fíjate, qué cosa más, si realmente nosotros estamos ante una violación de la propia legalidad del Estado Dominicano. Tú tienes esa ley, no la aplicaste durante años, ¿verdad? Tienes el reglamento de aplicación y aún con el reglamento de aplicación tampoco lo aplicaste. No, porque no le interesa. Entonces, tienes un consejo de migración que tenía años sin reunirse, con una crisis migratoria. Tú tienes una crisis migratoria y tú tienes un consejo que lo establece la misma ley, que te dice la conformación del consejo. Ese consejo nunca se reunía. Entonces tú te estás dando cuenta si había una intención de darle curso o no a este tema. Pero al margen de eso, tú tienes reglas claras en ese reglamento. Tú tienes las cosas, las prohibiciones, y tú ves que como quiera, aún con las prohibiciones, como por ejemplo en el caso de las embarazadas, y como quiera vemos que violentamos nuestra propia legalidad. Bueno. Entonces, ahí te deja claro de que nunca hubo un interés real de aplicar una política migratoria. Donde tú sales al presidente que te establece, te diseña 15 pasos. Esos 15 pasos están aplicados en la ley. Coja la ley y aplíquela. Claro. No, 15 pasos. ¿Por qué? Porque son medidas populistas que generan el engagement, ese discurso de patria. Pero no se hace un discurso real de identificar cuál es el aporte de esa migración irregular. Pero hay consenso de que hay corrupción. Claro que lo hay. Que la corrupción en el manejo del tema es la que justifica el caos que hoy tenemos en República Dominicana. La inercia, la corrupción, la falta de ineficiencia del Estado. Esta corrupción es básicamente, la que la estamos hablando ahora, en la frontera, es de los militares y los policías. Claro, pero no solo, mira, corrupción, ineficiencia, falta de aplicación y colusión. Pero no estamos hablando de una colusión solamente de funcionarios públicos. Estamos hablando también de ese empresariado que se ha hecho de la vista gorda para, de manera rentista, generar
desarrollo para sí mismo. Ya. En efecto. Vamos a tener que pausar. Pausamos y Pero seguimos. volvemos. Estamos conversando, damas y caballeros, con la coordinadora general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana.